Qué tremendo que es el poder de las palabras y de las promesas que nosotros damos a las personas. Marca a las personas. Por ejemplo, cuando uno tiene la mala experiencia de que alguien, un padre, una autoridad, te promete algo y no lo cumple, eso deja una marca tan fuerte en uno que produce que uno no confíe fácilmente en los demás, no confíe en lo que los demás dicen, ¿no? Los últimos años de mi vida, por cierto, he meditado mucho en esto. Mi padre se fue con el Señor ya hace unos pocos años, y los últimos años de su vida, que tuvimos una relación muy especial, fueron años, sin embargo, en los que a mí me tocó hablar mucho acerca de la sanidad que Dios trajo a nuestras vidas. Pero al hacerlo, cuando yo comencé a hablar sobre mi pasado con papá, la forma en que lo hice fue con mucha pasión, y lo hice de una forma tan gráfica que en estos años, especialmente después de que él se fue, me hizo meditar. Quizás pude haberlo hecho de otra manera. ¿Por qué? Porque me he puesto a pensar cómo habrá sido para papá ser mi papá y escuchar las cosas que tenía que compartir a veces acerca de él. Y si yo hubiera estado en sus zapatos, hubiera sido muy difícil. Uno aprende, a veces tarde, pero aprende. Digo yo, porque él ya no está. Pero digo todo eso porque cuando yo era pequeño, bueno, digo yo, cuando era niño tenía es algo por lo que tienen que orar por mí, pero bueno, en fin. En una Navidad papá nos regaló unos relojes a los 3 hermanos, un reloj Omega, hermoso, por cierto. Era de chapa de color azul y los números estaban en dorado. Era hermoso el reloj. Lo terrible fue que a pocos días de habernos entregado, nos los pidió de regreso. y entonces al pedirlos nos dijo: muchachos, tranquilos, yo se los voy a regresar, los necesito en este momento. Asumo que es que los habrá empeñado porque tenía una deuda que pagar, no sé. Los relojes nunca vinieron, nunca regresaron. Y esa falta de palabra te hace tanto daño, que pasas buena parte de la vida diciendo: no se puede confiar en los seres humanos. Y te golpea más fuerte cuando dices: Dios dice, pero yo no sé si Él realmente quiere decir lo que dice. Yo no sé si Dios realmente cumplirá. Algunos de ustedes tuvieron muy buenos padres y no tienen ese problema. Cuando leen Dios es mi Padre, yo puedo confiar en Él. Y si Él dice, es así. Pero otros de nosotros necesitamos una conversión realmente, un cambio de pensamiento, pero drástico. Y yo creo que solo el Espíritu Santo puede producir ese cambio en uno. Porque uno incluso no puede leer en la Biblia, pero a la hora que uno quiere aplicarlo, no funciona. Uno siempre está dudando, ¿no? Y Dios creo yo que sabe que los seres humanos somos gente profundamente quebrantados. Yo en esa área, usted en otra área. Él se dedica con mucho cuidado a tejer a través de los profetas la belleza de su palabra, que registró sus tratos con Israel, para que cuando nosotros miles de años después lo leyéramos, a los de corazón huérfano nos sanara el corazón. Y a los que tuvieron padres buenos que ya no están,
entren en una relación con Él donde digan, yo tengo un mejor padre que el mejor padre que alguien pudiera tener. Y esa relación se cimenta sobre lo que acabamos de cantar. Fidelidad no se produce simplemente porque uno diga, yo soy fiel. La fidelidad se manifiesta ante la posibilidad de la infidelidad. Uno no sabe que es fiel hasta que uno ha tenido la posibilidad de no serlo al frente y uno dice, podría, pero no puedo. ¿Por qué? Porque yo le debo una promesa a alguien. ¿Ya? Y cuando hablamos de la fidelidad de Dios, es porque Él repetidas veces y en múltiples circunstancias y momentos le dijo a su pueblo a través de los profetas, soy así y actúo así y voy a hacer esto, y lo cumplió. Por lo tanto, cuando Israel se miraba para atrás y estaba en medio de una lucha y un reto, recordaba las promesas y las historias del pueblo de cómo Dios había hecho las cosas, y entonces se volvían a Él y decían, Señor, si lo hiciste antes por tu pueblo, lo vas a hacer por mí. Si prometiste, vas a cumplir, ¿no? Y el ejemplo supremo es Jesucristo, porque fue prometido desde el principio de este libro. Le hiciste un gran daño a la humanidad, le dijo el Señor a la serpiente, a Satanás, pero te hago una promesa, un día la simiente de ella te va a herir en la cabeza. Y pasaron miles de años. Los profetas siguieron hablando, diciendo, vuélvanse a Dios porque Él va a cumplir su promesa. Él les va a hacer a ustedes un pueblo. Él les va a redimir de sus enemigos si se vuelven al Señor. Vendrá un día ese que enjugará toda lágrima y romperá el yugo del pecado sobre sus almas y los conectará con Dios. Y hubo profetas que murieron y sobre sus lechos lloraron no haberlo visto. Y hubo santos que se guardaron toda la vida creyendo en las promesas de Dios y no las vieron completamente. Y hubo otros que, como José, dijeron, cuando yo me muera, por favor, su padre le dijo, cuando yo me muera, llévense los huesos míos de Egipto, porque yo sé que mi Dios cumplirá su promesa. Y no quiero que mis huesos queden en esta tierra, llévenme a la tierra que Él prometió. Y hubo algunos que dijeron, con mis ojos miraré la salvación de mi Dios. Y Job lo dijo, aunque Él me destrozara, aunque Él se olvidara de mí, yo sé que de alguna manera un día me levantará de la tierra y con mis propios ojos miraré la salvación de Dios. Y el Señor, bendito el día en que dice la Escritura que el padre de Juan el Bautista dijo, el Señor nos ha visitado como el rocío que cubre la tierra, y las tierras que estaban oscuras vieron una gran luz, porque el Señor visita a su pueblo, y era la venida del Mesías, y el Señor lo hizo carne, vivió entre nosotros y nos abrazó, nos sanó, nos enseñó cómo se vive la vida, y murió por usted y por mí y resucitó al tercer día. Y los discípulos lo vieron, lo tocaron, comieron con Él, y cuando Él ascendió a los cielos, pasaron las próximas décadas predicando esto y murieron crucificados, aserrados, olvidados, pero dijeron, lo vimos, Dios cumplió su promesa. Y por eso los apóstoles, cuando tú los lees, te dicen, no importa cuán fuerte se ponga la cosa, no importa cuántas pruebas ustedes vivan, las van a vivir como nosotros, pero guárdense porque viene el día en que Él regresará.
Estoy aquí hoy para decirte de parte del Señor, lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Lo que Él te ha dicho lo va a hacer. Lo que Él comenzó, Él lo va a terminar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Entonces no te desanimes. No sé por qué a veces las cosas toman tanto tiempo. No sé, quisiera decirte que a veces es como por arte de magia, pero no. O sea, hay cambios que yo quiero ver en mí que todavía no los veo. Y créeme, he caminado mucho. Tengo más de 40 años siguiendo al Señor. Un poquito más. Hay cosas que no he visto todavía, pero sé que Él es fiel. Entonces, sé que hay cosas que tal vez no has visto en tus hijos, pero las vas a ver. Porque Él es fiel. Eso es todo. Él es fiel. Él es fiel. Dice incluso en una parte en la Biblia, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y eso es poderoso. Cuando tú no des la talla, confía en que Él sí la dio por ti. ¿Sí? ¿Tienes tu Biblia a la mano? Ya les voy a pedir que se sienten, pero quédense así de pie. Ya sé que están cansados. Bueno, el que esté cansado siéntese, no importa. Pero quiero leerlo así de pie. He pasado varias semanas meditando en esto que estás por leer, en Isaías capítulo 55, el verso 10. Porque como descienden los cielos de los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. ¿Alguien leyó eso? Se lo leo en una traducción distinta. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero. Subrayen eso. Ay, cómo me gustaría que usted tuviera una Biblia impresa en vez del celular, porque usted no puede rayarla, como yo lo hago con la mía. Lo quiero picar para que compre una y la léala así como así, y póngale tachones y hágale rayas, como yo le hago rayas y cosas y dibujitos y todo, por si acaso, para que me caiga el 20. Pero a mí me encanta rayar eso. Siempre produce fruto. Dígalo conmigo, siempre produce. Y luego ponle atención y subraya eso. Logrará todo lo que yo quiero. ¿Cuánto? Todo lo que yo quiero. No, parece que no oyeron eso. Wow. Todo lo que Dios se propone, lo hace.
Todo lo que Dios promete, lo cumple. Todo lo que Dios empieza, lo termina. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Siéntese, por favor. Tome nota de eso. ¿Sí? Tome nota de eso. Todo lo que Dios desea, lo cumple. Pero a los que están anotando por ahí, a los que están tomando nota, anota ese primer pensamiento. Todo lo que Dios desea es bueno. ¿Me oyó? Todo lo que Dios desea es bueno. Y lleguen a conocer, nos dice el apóstol, transformen su manera de pensar y lleguen a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que le es grato y lo que es perfecto. Tal vez no le parezca grato a usted, pero a Él le parece grato. Y si Él, que es la verdad absoluta, dice, me es grato, pues que le sea grato a usted también. Si Él dice que es bueno, aunque usted dice, no, esa no era la buena era la rubia de ojos verdes, pero Dios dice, no. Yo te mandé la morena de ojos negros. Y así como que media corbetas, esa es la tuya. Pero Él, que tiene misericordia, te dirige hacia su voluntad. Y aunque en el momento dices, no sé, es bueno, es grato y es perfecto cuando tú sigues su voluntad. Pero yo quiero dejarte eso de base. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Todo lo que Dios hace, segundo pensamiento, todo lo que Dios hace, lo hará y lo hace a través de su palabra. Su palabra, esta es la base sobre la cual Dios opera. ¿Tú quieres conocer cómo Dios piensa? Está aquí. ¿Tú quieres conocer cómo Dios opera? Lo que la Biblia llama los caminos de Dios. O sea, ¿cómo es que a Dios le gusta hacer las cosas? ¿Cuál es el modus operandi de Dios? Es como está aquí. ¿Me escuchaste? O sea, cuando uno está tratando con una persona, cuando uno está de enamorado con una persona, uno tiene una fascinación por saber qué le gustará a esa persona. Cuando uno ama a una persona, la ama en el sentido de que uno trata de seguir los caminos de esa persona, ¿no? Para llegar a su corazón. Si usted ama a Dios, usted va a tener una fascinación en su corazón por qué será lo que a Dios le gusta, qué será lo que a Dios no le gusta. Le ahorro trabajo, está aquí, en su palabra. En pocos días estaremos celebrando más de 500 años de la Reforma, que aparte de ser un evento de dimensiones políticas y económicas, que cambió el mundo, que cambió Occidente. Y no se habla mucho de eso por razones políticas también. No se habla mucho de eso por razones religiosas. A Lutero se le ha pintado como un monje oscuro y medio enfermizo. Y eso ha servido muy bien para propósitos de la religión, pero en realidad fue el que gestó una liberación de proporciones nucleares, porque sacó a la gente de la ignorancia cuando la gente pudo accesar por primera vez la Biblia y leerla por ellos mismos y saber que cada creyente es un sacerdote que no necesita de un sacerdote para conectarse con Dios. Y eso liberó al mundo. Y ni se diga, le puedo hablar de eso después, de la revolución industrial y económica y en la ética de trabajo de los países desarrollados, que todavía lo quieran o no aceptar, siguen siendo el fruto de lo que la Reforma comenzó. Eso usted no lo va a escuchar mucho, pero es la verdad. Y todo eso se generó por la palabra de Dios. Entonces, Dios todo lo que hace viene de acá, por la palabra. Por eso usted y yo la necesitamos. Dios dijo sea la luz y fue la luz. La creación vino a ser porque Dios pensó y habló su palabra. Punto. Cuando Dios quiso tener un pueblo, le dijo a Abraham, serás padre de multitudes.
en tus hijos y en tu hijo bendeciré a las naciones, y tus hijos serán como arenas en la playa y como estrellas del cielo. Y ese es Israel. Cuando el enemigo se empecinó en oprimir y destruir al pueblo hebreo, Dios levantó a Moisés y Dios le mandó un mensaje a Faraón y le dijo: esta es mi palabra, deja ir a mi pueblo para que me adore porque son míos. Y le rompió la cabeza cuando dijo que no, y los tuvo que dejar ir, porque Dios gobierna con su palabra. Es por la palabra del Señor que cuando Israel estuvo también cautivo en Babilonia, porque la palabra de Dios lo había dicho, Dios envió su palabra, y un completo ignorante de Dios, Ciro, se convirtió para decir: yo tengo que liberar al pueblo de Israel, y lo dejó ir. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo así. Ahí sí aplica. Cuando usted lo entiende y cuando no lo entiende, aplica la frase que a veces tenemos que usar los papás: ¿por qué? Dicen los hijos: porque yo lo digo. No nos dura pues tampoco mucho, porque ya después la cosa es: porque yo lo digo, pero te tengo que explicar. Pero cuando uno ya no tiene más explicación: porque yo lo digo, porque yo soy el papá o yo soy la mamá. Y santa palabra. Pero en el caso de Dios, cuando Él dice, Él hace lo que Él dice. Y mire, la palabra del Señor es efectiva. Diga conmigo: efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que logra lo que pretende. Es efectiva y poderosa para cumplir su voluntad. Y para que usted entienda lo poderosa que es, Isaías, que es de quien estamos leyendo, el Señor a través de Isaías nos manda un ejemplo. Fíjense en cómo funciona la naturaleza, porque la naturaleza es producto de la palabra que la gobierna. Y entonces, para que lo entiendas, nos refiere a un fenómeno, a un proceso físico que le da vida, un ciclo de vida en la naturaleza, que es el ciclo que genera el agua. Y nos dice: así como descienden de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola que producir y germinar, y da, por lo tanto, semilla al sembrador y pan al que come, así es mi palabra. Hay un ciclo de vida que genera riqueza, alimento, felicidad para la humanidad, que lo genera el agua, la lluvia, la nieve. Pero ese proceso del cual usted y yo disfrutamos todos los días se genera porque Dios lo mandó y lo dijo así, ¿no? Job decía: Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Es Dios el que está en control. Más adelante en ese mismo capítulo dice: Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. Y eso lo voy a dejar para otro día. Cuando hay un huracán que hace desastre, lo primero que muchas iglesias predican es: Dios mandó ese castigo. Pero yo no me puedo ir tan rápido ahí. Lo que sí no puedo negarle de decir es: está en la palabra, es cierto. Él manda lluvia y nieve, algunas veces, la mayor parte de las veces, para bendecirnos y darnos comida. Pero algunas veces esos fenómenos vienen como una muestra de su juicio al mundo. Porque quien tiene la palabra es el Señor. Y quien genera a través de la palabra cómo funciona la naturaleza es el Señor. ¿Están conmigo? Miren, y en ese sentido se me viene a la mente preguntarles: ¿qué relación creen ustedes que tiene el polvo del desierto con la selva? Voy más allá. ¿Qué relación puede tener el desierto del Sahara con la selva del Amazonas? Usted sabe la distancia tan exagerada que hay entre las dos cosas. Y son dos de los lugares con mayores contrastes en el planeta. El Sahara es quizás el lugar más desértico y seco y ausente de lluvia que existe en todo el planeta. Y todo lo contrario es el Amazonas. Y los dos están conectados por un ciclo de vida que Dios ordenó. Que ordenó por lo menos para este tiempo, que es cuando los seres humanos existimos, ¿no? Cada año en el desierto de Sahara, en el verano, se gestan vientos tan fuertes que levantan ese polvo y que lo hace viajar
por todo el Atlántico, llega hasta las costas de Estados Unidos y según varios artículos produce una belleza de cosas en los Estados Unidos. Nos ha llegado a Houston también, pero el mayor caudal de polvo del Sahara cae sobre el Amazonas. Es el equivalente a 700,000 camiones de polvo cada año que viajan por todo el océano para caer en el Amazonas. Y cuando cae en el Amazonas, le suple una deficiencia que el Amazonas tiene y que necesita, que es indispensable para que la selva florezca, y es el fósforo. El fósforo en el Amazonas se diluye, está presente, pero se diluye por las constantes lluvias y por lo tanto se va por los ríos. Y cuando el Amazonas se queda deficiente de fósforo, Dios dio una orden que levanta vientos allá lejísimos en el Sahara que vuelan todo el Atlántico y que caen sobre el Amazonas para hacer del Amazonas el pulmón que le da oxígeno al mundo entero, y que filtra como si fuera un filtro el dióxido de carbono que no nos es bueno a nosotros, y Dios en su sabiduría genera todo ese ciclo precisamente porque Él lo dice así. Y si yo entiendo lo que Dios nos quiere decir, Dios nos dice, fíjense en la naturaleza, porque la palabra gobierna la naturaleza. Y así como gobierna la naturaleza, produciendo un ciclo de vida, así es la palabra en la vida de ustedes. Dios gobierna el mundo espiritual y gobierna tu vida espiritual y la va a llevar a un buen lugar y a lo que Él quiere, porque Él gobierna. Y cuando Él gobierna, habla la palabra y la palabra va a producir lo que Dios quiere que produzca en tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber logrado lo que yo deseo y el propósito por el cual la envié. Todas las promesas de Dios para tu vida, promesas de misericordia, de gracia, su deseo de cambiarte a ti a la imagen de Jesucristo, moldear tu carácter para que reflejes su carácter, sus promesas de confortarte, de consolarte, de fortalecerte, todas se cumplirán de acuerdo al deseo que Él tiene. Porque así como la lluvia hace fructificar la semilla en la tierra, o el polvo del Sahara hace germinar la selva del Amazonas, Dios va a hacer germinar su propósito en tu vida y en mi vida, en el nombre del Señor. Así lo reconoció Israel en algún momento cuando decían: alabado sea el Señor, quien nos ha dado descanso a su pueblo Israel, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés. Lo que Dios pretende lo va a cumplir en tu vida y en mi vida. ¿Alguien dice amén a eso hoy? Mira, el caso de Jonás, y termino en estos últimos minutos recordándote cómo la palabra de Dios viene a un pequeño profeta, Jonás, en un pequeño libro. El libro de Jonás básicamente es un libro que habla acerca de cómo Dios tiene un propósito, y es salvar a la humanidad a través de una persona que se ha dejado cambiar por el poder de su palabra. Y entonces léelo. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Jonás alguna vez? ¿Sí? O más bien, ¿cuántos no lo han leído? Bueno, no tenga pena, ¿no? ¿Cuántos no lo han leído? Porque está muy bueno el libro. Qué rico, les dejo esa tarea esta semana. Y el libro, que es cortísimo. Gracias, sí. El libro es... Gracias, mi amor. Gracias. El libro de Jonás es cortísimo, pero comienza así. Mire qué curioso. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a la ciudad de Nínive a predicar, porque su pecado llegó hasta mí y yo quiero que se arrepientan. Y Jonás, que es un siervo de Dios, dijo: sí, Señor, como usted mande, y se fue en la dirección contraria a Tarsis y compró boletos solo de ida, no de regreso, porque dijo: no voy porque no me da la gana ir. Qué raro, porque cuando vino la palabra, él siendo profeta dijo: Señor, lo que tú quieras, Señor, soy tu profeta, he pasado todos estos años deseando que me uses,
Muy bien, me voy para Tarsis, pero compró el boleto para ir en otra dirección. Y me doy cuenta de algo, es una historia tremenda, porque usted sabe que finalmente Jonás fue a predicarle a Nínive al final del libro, y cientos y miles de personas. ¿Qué clase de evangelista habrá sido Jonás? Dios mío, qué barbaridad. Yo no puedo imaginar la clase de autoridad con la que habrá hablado, y el amor y la compasión, que cuando ese hombre predicó, la ciudad entera se puso en ayuno y se arrepintieron, y Dios dijo: perdonaré a la capital del imperio solo porque Jonás estuvo dispuesto. Pero le costó poquito de sudor al Señor, porque el tipo que le dijo yo voy, al final hizo lo contrario. ¿No le ha tocado a usted lidiar con personas así? Qué frustrante que es la gente que uno le dice al frente: sí, claro, lo que usted diga, jefecito, y van y hacen exactamente lo contrario. Terrible. Son ¿cómo se llama? Subversivos solapados, ¿no? Gente que de sonrisas y todo lo que usted quiera, usted nada más mande, sus deseos son órdenes, pero son unos sinvergüenza, porque al final hacen lo contrario hasta para que te suene que aquí no se hace como usted quiera. Terrible. Eso fue lo que Dios le hizo a Jonás, lo que Jonás le hizo a Dios. Yo voy, pero no voy. Y se fue a Tarsis. Ahora, ¿cuál es mi punto acá para concretar lo que estoy diciendo? Uno no sabe que cuando Dios quiere crear riqueza en el mundo, entonces Él habla la palabra, y la palabra genera un ciclo del agua que nos trae alimento y riqueza a los seres humanos. Lo mismo en la vida espiritual. No sabemos que cuando Dios quiere hacer algo en nosotros, nos habla la palabra. Y la palabra, desde el momento en que la recibes, genera un proceso. Un proceso que nos va a cambiar eventualmente. Pero es un proceso que va a revelar cosas en nosotros. Que va a sacar a la luz cosas que no sabíamos que estaban ahí, que impiden o que quieren oponerse a lo que Dios quiere hacer en nosotros, pero tienen que salir de alguna manera. Y por eso usted y yo necesitamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque los seres humanos tenemos una tremenda capacidad de autoengaño. Si no, no serían necesarios los interrogatorios largos y extensos para lograr sacarle a la gente la verdad. La gente jura por la Biblia en un jurado que van a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad, pero al final mienten, y mienten descaradamente. ¿Por qué? Porque a los seres humanos nos gusta la mentira, aún a los más buena gente. Nos es muy fácil mentir, pero cuando la palabra de Dios viene, lo primero que ataca en la vida de las personas es esa capacidad de mentir para sacar la verdad. Y Jonás creía: yo soy un profeta súper dispuesto, pero en realidad no lo era. Y cuando Dios le pidió la única cosa que él no estaba dispuesto a hacer. Qué curioso que es Dios, ¿verdad? ¿No les ha pasado a ustedes, tal vez, yo no sé, pero no les ha pasado a ustedes que en el caminar con Dios, algunas veces Dios le pide que usted haga lo último que usted quiere hacer? ¿Cómo le pidió Dios a Agar? Escapó de su ama y ahí está en el desierto. Yo no sé, si Dios fuera como algunos queremos que fuera, le hubiera dicho a Agar, que está sufriendo porque Sara la menosprecia. ¿Se acuerdan de la historia? Abraham, Sara, la promesa de Isaac que no se da, y entonces Agar aparece ahí, y Abraham está dispuesto a someterse a las ideas de Sara, y tuvo un hijo con su sierva. Pero al cabo de los años nació Isaac, y entonces se da todo este lío, y la sierva se va de la casa y se va al desierto. Y ahí se encuentra con Dios. ¿Y qué le dice Dios? Exactamente lo que ella no quiere escuchar. Vete y sométete a Sara y te voy a bendecir. Pero yo no quiero. Yo quiero que me dé una jefa mejor que la de Sara. Que Sara. Así nos pasaba antes cuando orábamos. ¿Por qué quieres que ore? No, porque este jefe me tiene harto. Y Dios te está diciendo: sométete a ese jefe, pero tú no quieres. Dios... A veces, es que el tema con Dios es que a Dios no está en el negocio de complacerte. Dios está en el negocio de hacerte a la imagen de Él. Y si te tiene que decir lo que te cae como un huevo duro, te lo va a decir. Y por eso no nos damos cuenta que cuando Dios genera su palabra y nos la habla, va a provocar un proceso en nosotros que a veces no es fácil. Yo
tuve muchas ganas hace muchos años de salir de mi iglesia de toda la vida y Dios me dijo, no, tú vas a servir ahí y tú te vas a someter. Yo dije, pero no quiero. Pues si tú quieres tratar conmigo, entonces tú verás, ahí nos vemos. ¿Está aquí conmigo? Porque Dios no está en el negocio de complacerte, está en el negocio de transformarte. Yo creo que tendré que hacer una segunda parte porque ya, qué desastre. Ese es el punto. Generó todo un proceso en donde usted ve a Dios por confrontación en su palabra y por providencia tratando a Jonás, como nos pasa a todos nosotros. Por palabra muchas veces o por circunstancias Dios nos confronta. Nos dice lo que Él quiere, cómo es Él, qué quiere Él, cómo nos ve a nosotros. Nos enseña que tal vez necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón, necesitamos restituirle a alguien a quien le faltamos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos trata por ahí, pero también nos trata por circunstancias. Te deja un hermano roncón al lado tuyo en mis 20s y yo le oraba al Señor, Señor, conviértelo. Y el Señor me dijo, tú no estás interesado en su salvación, tú lo que quieres es dormir cómodo. Te lo dejo en el cuarto. Y yo, pero ¿por qué, Señor? ¿Tú eres qué masoquista o qué? No, es que yo te estoy tratando. Tú tienes que entender que hay gente que te molesta, que te irrita. Hay situaciones que no son las más cómodas, porque yo estoy operando a través de eso para conseguir tu corazón. Y por eso Dios envía una tormenta y envía un pez y envía una situación, una crisis en el barco donde va Jonás y lo lanzan al lago y el pez se lo traga. Y entonces 3 días de silencio. ¿Hasta qué? Hasta que Jonás dijo, Señor, cumpliré las promesas que hice. Y lo vomitó el pez. Me parece estarme viendo yo en mis días de universitario trabajando con un señor que hablaba hasta por los codos. Si usted me conoce a mí, yo no hablo mucho. Si usted se reúne conmigo, yo rapidito, yo quiero resolver la conversación y ya. Ay, yo le digo yo admiro a mi esposa, ¿cómo haces para navegar tantas conversaciones? Y yo veo que las mujeres se reúnen y es que ello es risas y llantos y de todo, y sigue. Yo digo, ¿cómo logran eso? Digo, yo quiero aprender el arte de la conversación así, de que corre. Yo hablé ya me aburrí. Y ella lo sabe, yo me desconecto rápido y yo me voy para otra parte porque no me da tanto. ¿Por qué dije todo eso? Por mi jefe que hablaba tanto. No solamente eso, sino que era estudiante y yo veía los autobuses de los estudiantes universitarios pasar al lado mío. Yo estoy metido en un camión contando gasillas. Yo decía, pero ¿qué rayo estoy haciendo yo en este camión? Con este amigo mío lo quiero mucho, pero ya no puedo más. Esta situación. ¿Por qué, Señor? No me dijo por qué, pero en algún momento me dijo, tú no sales de aquí hasta que aprendas tu lección. Y dije, ¿cuál lección? A dar gracias por el sustento. A bendecir a aquellos que yo asigné para que te bendigan, aunque no te guste cómo se ven. Y hasta que me salió la alabanza, el fin de año que tuve que abrir cajas de juguetes desde la China que tenían cucarachas de este tamaño adentro. Ese día cuando yo escuché a las cucarachas andar por el plástico, yo dije, Señor, que venga Cristo. Nada odio más en el mundo que las cucarachas, y me las mandaron en una caja desde la China. Y yo tenía que contar cada juguete que estaba dentro de esa caja y dije, ¿qué rayos hago aquí? Mejor comienzo a cantar. Y mi actitud cambió finalmente. Y el pez me vomitó. Y Dios me llevó a otra cosa. Porque la palabra va a producir un cambio en tu vida. Genera que te dispongas a Dios. Y entonces Dios te lleva al siguiente nivel en tu vida. Porque todo
todo lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer a través de su palabra. Termino acá. ¿Cómo olvidar que en mis años de ministerio vine a los Estados Unidos a una conferencia a Dallas y escuché por primera vez en mi vida a un maestro de la palabra hablar sobre la lealtad? Nunca escuché antes este tema, nunca. Fue tan bello, tan rico y tan confrontativo el concepto de amar a una persona con lealtad, es decir, amarlo a pesar de, amarlo y buscar el bien de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios me lo ordena, porque es mi autoridad, porque es mi padre, por ejemplo, ¿no? Amarlo sin condiciones. Bueno, la prédica terminó, ese hombre hizo un llamado, yo ni siquiera pude ir al frente. Yo me fui corriendo a la habitación y yo iba corriendo porque yo traía un nudo en la garganta que yo decía, yo me voy a tirar a llorar aquí en medio de un pasillo y no quiero. Me encerré en el cuarto, me tiré en el piso y lloré y lloré y lloré, al punto que le dije, Dios mío, ¿por qué me duele tanto? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Por qué me duele? Ay, cuando uno hace esas preguntas. Y me dice el Señor, porque tú no sabes ser leal con nadie. Y aquello me quebró, jamás escuché algo tan fuerte. Yo soy buena gente, Señor, no. A veces el que más nos ama es el que nos dice lo más duro. No se equivoque. No son los que besuquean. No son los que te felicitan cada vez que te ven. ¡Hey, tremendo! Tú aquí, allá, y tú haces, vienes y vas y tal. No, a veces es la gente que te toca la llaga. Y le dije, ¿por qué? Porque tú no sabes ser ni con tu papá. Y aquella figura se puso tan clara delante mío. Claro, es que es una relación quebrada, es un hombre que le faltó a su palabra. Yo no puedo confiar en él, yo exijo de él y no me da. Y me quebré. Y me dijo, ¿y tú no eres leal conmigo tampoco? Y ahí me deshice. Y yo hice, miren, esto es muy privado, pero se los cuento con un propósito. Hice un pacto con Dios y le dije, Señor, yo determino hoy, yo voy a ser una persona leal contigo. Me bendigas, no me bendigas, me des, no me des. Me des, no me des, me uses o no me uses como yo te he pedido que lo hagas. Yo te voy a amar todos los días de mi vida, Señor, te voy a servir. Indistintamente de lo que tú me des o me niegues. Y entonces me pidió algo. Llama a tu pastor, y llamé a don Raúl. Mi pastor de toda la vida, que es una figura de padre, me escuchó primero sollozar en el teléfono y después balbucear, perdón. Y me dijo, ya finalmente me dijo, mijo, ya cuando venga a Costa Rica hablamos. Ya fue como que él dijo, ya como que mucho. Le pedí perdón por 7 pecados, me dijo él. Cuando llegué a Costa Rica, bueno, terminé mi oración ahí y el Señor me dijo, lo que hoy pasó en secreto, un día tú lo vas a hacer público. No supe qué quería decir, pero cuando yo llego lunes a Costa Rica y mi pastor me permitía estar en la reunión de pastores, aunque yo no lo era, pero era un ministro de la iglesia, entonces él quería tenerme cerca y me dijo, quiero que estés en la junta de pastores cada semana, cuando no estás de viaje. Así es que estoy ahí. Cuando él termina la reunión, le dice a todos, se voltea a mí y me dice, Danilo, ¿por qué no le cuentas a los pastores lo que me contaste por el teléfono el otro día? Y ahí me acordé de que el Señor me había dicho, vas a hacer público lo que hoy pasa en secreto. Y ahí pues desembuche, mijo. Y en esencia le dije, tú sabes cuántas veces yo me he resentido porque yo creía que tú como pastor deberías de apoyarme y no lo hiciste. Cuántas veces yo he ido en nombre de esta iglesia a ministrar y he dicho que voy de parte de la iglesia, pero yo no veo el apoyo de esta iglesia. Cuántas veces ahora que viajo y que me codeo con ministerios y tal, a veces he venido acá y te veo de menos y etcétera. A usted no le importa lo que le dije, pero fue muy puntual. Y le dije, y me arrepiento de todo eso.
te pido perdón. Y le dije, el Señor me ordena que yo sea un hombre leal hacia tu persona. Nunca permitiré estar en una mesa más donde se hable de tu persona y yo quedarme callado como lo hice muchas veces. No permitiré agendas personales egoístas en mi corazón. Voy a servir a esta iglesia simplemente porque Dios me lo pide y te voy a amar, me des o no me des. Y no se crean que me estoy echando flores en lo que estoy diciendo. Fue un pacto que Dios me pidió y les puedo decir delante de Dios, lo he cumplido hasta el día de hoy. Aunque cuesta sangre a veces, aprendí a ser leal por la palabra del Señor. Soy leal con mis amigos, soy leal con mis autoridades. Yo he tenido que cortar amistades precisamente porque hablaban en contra de este lugar donde yo estoy y les he tenido que decir, ¿usted creen que yo voy a morder la mano que me da de comer? No solamente por eso, no es porque esta iglesia me sostiene para estar aquí, no es eso, es porque yo no puedo ser desleal hacia la persona que Dios puso sobre mi vida. No puedo, yo tengo que amarlo y respetarlo. Yo no puedo estar parado en esta iglesia, siendo pastor de esta iglesia, con planes de poner mi propia iglesia. No puedo. El día que a mí se me ocurra eso, yo tengo que renunciar de acá porque yo no puedo. Porque Dios me ha pedido que sea leal. Y leal significa, yo no tengo otra agenda, es, Dios me puso acá, yo voy a servir a Joel Austin y a su familia hasta que Dios diga y se acabó. Ya se acabó. Entonces, ese cambio tan grande, yo se lo estoy dando como un testimonio. ¿Por qué? Porque eso no hubiera sido posible de no ser porque escuché la bendita palabra del Señor y me abrió los ojos a mi realidad, a mi verdad, y luego me abría la realidad de mi Dios y de cómo Él quiere que yo camine. Y eso sucede a veces porque un amigo se sienta contigo y toca la llaga. Otras veces sucede en un momento de oración y adoración, como nos pasa aquí. Otras veces sucede porque alguien predica y la palabra viene a tu vida. Y otras veces sucede en tu momento de discipulado personal, cuando abres la Biblia todos los días y lees y algo ahí te enseña la verdad. Te dice, tienes que caminar diferente, tienes que pensar diferente. Lo que sí vengo a decirte hoy es, ábrete al proceso de Dios. Porque lo que Dios prometió, lo cumplirá. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida, la palabra del Señor lo va a lograr en tu vida. Te va a convertir de tus malos caminos. Te va a cambiar la manera de pensar. Como dice él, el capítulo termina de una forma bellísima. Yo no les prometo terminarlo la próxima semana, pero les invito a que lo lean en su casa. Cuando usted dice, Señor, entiendo lo que me estás diciendo y yo acepto el proceso que viene detrás de la palabra, entonces el Señor te dice, busquen al Señor mientras pueden ser hallados. O sea, presten atención a Él. 2, les dice, arrepiéntanse de sus malos caminos. Y 3, les dice y nos dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Y mis caminos son más altos que los caminos de ustedes. Por lo tanto, busquen a Dios. Y la palabra va a surtir efecto. Y yo oro que esta palabra, que es el polvo, como el polvo del Sahara, caiga en buen suelo y produzca una selva de santidad, de consagración, de servicio, de lealtad, de llenura del Espíritu Santo en la vida de cada uno de ustedes, en el nombre del Señor. Abra sus brazos donde usted esté si recibe esa palabra. Bendito Señor. Gracias por hablarme, Señor. Gracias por no dejarme donde estoy, Señor. Yo tengo fe hoy, Señor, que lo que comenzaste en mí lo vas a perfeccionar. Que tu palabra haya cabida en el suelo de mi corazón y de mi alma. Y no volverá vacía a ti. Hará exactamente lo que tú quieres hacer en mí. Y yo te digo, venga, Señor. Hágase tu voluntad en mi vida. Cumple tu propósito. No, Señor, yo no te pido más. Cumple mis deseos. Compláceme, Señor, aunque me tengas que hacer llorar, pero cumple tu propósito en mí, Señor.
bajen las manos y antes de que nos vayamos, con sus ojos cerrados, ¿quién sabe hoy? ¿Quién puede admitir, pastor, Dios me está hablando a mí? Yo necesito volverme a los caminos del Señor. Yo he andado aparte de Él, pero yo necesito a Jesucristo como Rey y Salvador de mi vida. El de ustedes que quiere entregarse a Jesucristo, póngase de pie donde esté. Quiero guiarlo en una oración de entrega a Él. Todo aquel, gracias. Dios lo bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Habrá alguien más que tiene que ponerse de pie? Cuando yo termine esta oración, Dios les bendiga. Te quiero pedir algo. Voy a hacer esta oración en 1 minuto. Después de mucho tiempo, hoy nuevamente tengo un salón muy especial que se llama Nuevos Comienzos. Está aquí saliendo por el lobby de la iglesia. Si haces esta oración, algunos líderes y pastores, el pastor Randall va a estar allí esperándote para orar por tu persona y para guiarte en una serie de charlas que damos a personas que están buscando un cambio de vida. Y te felicito por estar de pie. Eso cuesta mucho. Pero yo siempre he dicho, ser cristiano no es fácil, pero mucho más difícil es vivir lejos de Dios. Mucho más difícil. Así es que yo te felicito. Y dile conmigo, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Te doy gracias, Jesucristo, mi Salvador y mi Señor, por morir por mí en la cruz, por salvarme de mí mismo y del castigo de mis pecados. Yo te abro el corazón y te ruego, recíbeme, Señor, recíbeme. Hazme tu hijo, tu hija, y enséñame tus caminos. Gracias por escucharme. Busque una Biblia, comienza a leerla, venga tan a menudo como pueda y vaya a esa charla. Va a ser corto. El Señor va a cambiar tu vida. Si tú, te quiero pedir una cosa, toma nota de esta fecha. Apúntala, porque en esta fecha tu nombre fue escrito en el libro de la vida, tus pecados fueron perdonados, Jesucristo entró a tu corazón. Póngase de pie todos. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre. Les amamos con todo el corazón. Nos vemos la próxima semana. Espero que hayas disfrutado del contenido de este video y si quieres recibir más de esto, por favor suscríbete en nuestro canal.